Bien, amigos, este es un nuevo bloque de arte de la mano de la señorita Patricia Negreira. Muy buenas noches, te saludé como 15 veces ya en estas últimas horas. ¿Todo bien? Buenas noches. Bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo te ha tratado la semana, estas 2 semanas que no has estado en un programa de radio? Extrañándolos. Arduamente preparando todo para esta noche. El bloque, por supuesto. O sea, vos salís de acá, la gente no sabe, pero vos salís de acá, te metés, justamente, hay una cueva que tenemos en los estudios de producción, y ya empezás a dilucidar lo que vas a programar. A pensar, exactamente. Al otro viernes cuando llegamos le tiramos un plato de arroz y agua, Claro. la volvemos a cerrar, No mucho porque nos aseguramos de que haya avanzado un poco. Sí, por lo pedimos, menos. obviamente, sí. Bueno, y aquí estamos. Y acá estamos. Hoy Salí vamos- de la cueva. Hoy vamos a hablar de surrealismo. Hoy vamos a hablar del surrealismo. Un movimiento que es tanto artístico como literario, que buscó trascender más allá de lo real a partir del imaginario, a partir de la psiquis y de todo aquello irracional. Es por ahí desde la subjetividad, es uno de los que más juega con eso, ¿no? Con la cuestión del inconsciente. Ujú. Sí, bueno, a partir de ahí se dieron varios movimientos y esa cosa de producir a través de los sueños, ¿no? A pintar a través del imaginario, de esa cosa irreal que habita en nuestros sueños, y tan real. Es muy loco. A ver, yo tuve la posibilidad el año pasado de hacer un laburo basado en parte en el surrealismo, y cuando te acercás a la obra empezás a entender que todas tienen como una especie de patrón común, que es la no lógica, Claro. precisamente, de jugar con el sentido común, con lo esperable de lo visual, y nada, es terrible. Acercarse un poco a ese movimiento está buenísimo. Está buenísimo porque te abre bastante la cabeza, te saca de todo aquello Sí, estructurado que juegan uno tiene. constantemente con la percepción. Totalmente, bueno, y a través de lo literario también ellos, el modo de escritura era, ellos no corregían nada, escribían Claro. al azar y lo que quedaba era eso. De hecho, no retocaban No nada. retocaban O sea, nada. uno de los principios es precisamente de que todos... Era una escritura Una automática. emanación del cuerpo que sale en una primera instancia, y lo que queda es lo que queda. Bueno, del surrealismo nace este concepto literario del cadáver exquisito. Exactamente, ¿no? que íbamos a Que hablar. tiene eso, esto muy presente, esto de ver lo que sale en grupo y bueno, se va armando algo de lo que sale. O sea, En algo grupo así. y una técnica Claro. nueva y una cosa de Ujú. romper los moldes de la pintura, porque lo de cadáver exquisito se trataba por eso de tener una imagen y pasaba de pintor en pintor sin que el otro viera lo que el otro estaba haciendo. Claro. O sea, para no copiar. Entonces cada uno de esa misma imagen iban haciendo cosas. Haciendo un puente con el bloque anterior, no del mensaje, sino el de Marcela, podríamos decir que hay una cuestión lúdica muy importante. Sí, muy importante. En todo, digo, en todas las ramas, ¿no? Sea pintura, literatura. Sí. El juego de las palabras, el juego de la imagen con esa fuerza y esa cosa de romper la lógica. Todo un juego bastante interesante que viene del Dada, porque el surrealismo nace Claro, de las sitúa un cenizas poquito- del dadaísmo. Sitúa un poquito históricamente al Históricamente. surrealismo. ¿Cuándo nace? ¿A partir de qué? Ese periodo entre guerras, entre los años 20, con el tema de la guerra, en realidad había nacido un grupo que se llamaban dadaístas, de donde Sí. provenían varios de ellos, Breton, Duchamp, Está dentro de lo que se llama la vanguardia. la vanguardia artística. Ahora, es algo que nunca me ha quedado de todo claro, debería, porque he estudiado estas cosas, pero no, las vanguardias salieron todas juntas. Cuando No, salieron, no, hay un proceso no. en el cual, No todas. pero digamos, en un mismo periodo de tiempo, no Nacen- es que una deriva de la otra, no hay una, o sea, Obedecen, lo si que se decía quiere, recién el dadaísmo, ¿no? Si se quiere, obedecen todas en general a una misma época, pero no todas nacen en el mismo momento y se dan todas simultáneamente. Claro, en un mismo periodo de tiempo. Claro, vos tenés el dadaísmo que nace en la década del 10, Exactamente, a fines de la década a fines del de la 10, década del 10. un grupo de artistas que básicamente lo que eran era renegar un poco de, 1916 puntualmente es cuando nace, si lo situamos en Europa, ¿qué estamos? Primera Guerra Mundial. Ujú. Bueno, vos tenés todo un grupo de artistas y toda la bohemia, toda la intelectualidad de Europa, que de alguna manera bastante renegada hacia todos los ideales del siglo XIX, que hablaban del progreso, de la ciencia, de que todos íbamos a ser felices con el avance del hombre. Con la Primera Guerra Mundial es como que se da la caída de todo ese Y ideal, hay ¿no? un quiebre en la conciencia. Claro, y un momento de artística, incertidumbre para un intelectual. montón de gente. Y bueno, y los artistas, una de las maneras de expresarlo se dio en el dadaísmo, ¿no? Exactamente, en el dadaísmo y en esa forma de ir contra la burguesía, y con todo aquello que ya se venía implementando de un arte burgués, rompieron con todos los cánones. Y de ahí nace. Ellos iban más sí. que nada al absurdo.
O sea, Claro. la cosa era provocar. Ellos decían muestra de arte y te podían hacer cualquier cosa. No sé, una nena, había una que era una criatura con un vestidito de comunión y como en una pecera que había restos de sangre, cosas así, iba pelando y tirando papelitos que decían nada o dada, y la gente estaba horrorizada por lo que estaba viendo. O sea, la gente, la burguesía iba a ver arte, A ver, del claro. cual estaba... todo esto no era una cuestión de hacer por hacer cualquier No. cosa, tenía un fundamento que tenía que ver con Claro. renegar de la mano de toda la Del status quo de artístico. la crítica a todo el momento y la sociedad de ese momento, querían renegar un poco de la cultura, de todos los patrones culturales del momento, del sentido común, y bueno, a partir de eso surge el dadaísmo como una forma de expresión. Exacto. Volver a la, De a la- romper de claro, eso. a la esencia del arte en cuanto a libertad. Exactamente. De hecho, bueno, el migitorio de Duchamp, muy conocido por todos, Duchamp jugaba con eso. Decía, miren cómo son, que yo a un migitorio le pongo mi apellido, Duchamp, lo firmo, y es un objeto de arte. Jugaban constantemente con esa cosa de miren cómo les respondemos a la burguesía desde Eso es el desde este lugar. dadaísmo. Claro. Y después el surrealismo, claro, ¿cuál es la Y el surrealismo deriva un deriva poco de esa cosa de contra el arte burgués, pero no al azar. El surrealismo dice vamos a tener un manifiesto, de hecho el primer manifiesto lo escribe Breton en el año 25, donde pone un par de, justamente con toda esta llegada de Freud, del psicoanálisis, como que se involucran un poco más y no hacen un arte al azar, sino un arte Bien. consciente. Es como que tiene... Hay una motivación más política. En un momento, claramente, sí, en el Claro. año 25 ya el surrealismo, empieza a tener un... Y de hecho hay una fundamentación teórica. Cuando uno lee los manifiestos surrealistas, te encontrás con conceptos que tienen que ver con el marxismo, te encontrás con mucho psicoanálisis. El psicoanálisis es fundante para Sí. el surrealismo. La cuestión de lo onírico, jugar con el mundo de los sueños, todas las obras parten de una conjunción entre consciente e inconsciente. Por eso precisamente es muy difícil encontrar la lógica a obras como las de Breton, Man Ray. Man Ray, Magritte, ni hablar de Dalí, todos los grandes de... Y ya que hablamos de Dalí, podemos ir a un audio de Bueno, Dalí, después a ver, seguimos por ejemplo, hablando de los artistas. Dalí, uno de los grandes exponentes del surrealismo, acá nos explica... Es no un habla- pantallazo de la personalidad Claro. del tipo, ¿no? Eh, Y bueno, él era muy así, ¿no? Aclarar esto, Era- no habla precisamente del surrealismo, sino que es... De él. Estaría hablando de Dalí, como en la mayoría de sus entrevistas. Bueno, en algún momento dijo, yo soy el surrealismo. Sí, el Esto es surrealismo Dalí. soy yo. Cada día soy más antidaliniano. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Si hubiera 2000 Picassos, 30 Dalís, 50 Einsteins, pues el mundo sería prácticamente inhabitable. Pero que nadie se espante, no los hay. De aquel Dalí protagonista del surrealismo a este Dalí de hoy, ¿hay un abismo o estamos ante la misma persona? Estamos en la misma persona, pero con un avance tremendo ideológico. En aquel momento mi pintura se calificaba de surrealista. Hoy, ¡eureka! Esa pintura se llama hiperrealismo metafísico, que son los cuadros que estoy haciendo para dar al Museo Dalí en Figueras. El bigote es otra de las constantes de la personalidad de Dalí. Había dicho el gran pintor que eran como dos antenas que atraían una serie de efluvios casi mágicos. No, eso no era yo, era el Juan Bautista Laporta. Creía que las cejas, como Platón, que le cubrían casi los ojos, y los bigotes muy largos, eran elementos indispensables para la creación artística. Se conducían como antenas. Y hacía una serie de comparaciones con mariposas llevando antenas extraordinarias y que tienen un instinto superior a las otras mariposas y insectos que no los llevan. ¿Usted ha notado alguna vez diferencias cuando las puntas de su famoso bigote no están lo suficientemente enhiestas? No, en absoluto, en absoluto. ¿Sigue usted utilizando azúcar de dátil? No, eso fue el principio, porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas limpias, las moscas que se pasan por la cara de los burócratas, eso es muy repugnante en los hoteles.
Hay una frase famosísima que dijo usted, ¿cómo era? Picasso es comunista, yo tampoco. No, era mucho más larga. Era más larga. Español, yo también. Picasso es un genio también. Picasso es comunista, yo tampoco. Y entonces parece que Picasso dijo una cosa muy bonita. Dijo, parece que Dalí me tiende la mano, pero de momento no veo más que la falange de la mano. Y es absurdo, porque yo nunca he sido falangista, ni mucho menos, ni he pertenecido a ningún partido político, nunca en mi vida. ¿Y dónde está el más auténtico de los Dalís de esas épocas? El Dalí más puro, el más profundo, el más esencial, ¿está en el surrealismo? ¿Está en el puntillismo? Yo siempre digo lo mismo, pero me equivoco. Está en mi último cuadro. Lo que acabamos de escuchar son fragmentos de una entrevista muy famosa que se hizo en el año 77 a Salvador Dalí, a cargo de Soler Serrano. Un programa que ahora no recordamos el nombre. Sí, está pasando en Encuentro todo el tiempo, lo pasaron también en Canal 7 en ese momento. Sí. Era un programa típico de, o sea, justamente, hoy todo se relaciona, diría Pancho Ibáñez, que todo tiene que ver con todo, pero hoy hablamos un poco de lo que era el rey de España, la abdicación del rey y demás. Y este programa había salido poco después de la muerte de Franco y por ende la apertura más democrática de lo que sería España. Y era un programa donde era un tipo sentado hablando con otra persona, era una entrevista, justamente, que podía durar 40 minutos o una hora. Entonces había cierta cuestión del destape español, también pasaba por lo cultural y en estos aspectos. Está en YouTube la entrevista, de ahí sacamos todos estos fragmentos, es muy interesante, está al acceso de cualquiera que lo pueda ver. Pocha, entrevistas muy recomendables. Sí. Y es muy interesante también el enfrentamiento que él habla con Picasso, porque Picasso en 1925, Breton dice que es un surrealista dentro del cubismo. ¿Por qué? Porque Picasso empieza a hacer unos monstruos y tiene como un acercamiento hacia algunos surrealistas por parte de Picasso. Y había como una puja con Dalí, porque de hecho a Dalí lo terminan expulsando del surrealismo por su afán o su llegada así muy amistosa con la corona. Cosa aristocrática que tenía. Exactamente, le gustaba. De hecho, negaba, pero en sus prácticas... No sé si lo negaba, porque hay una foto muy reconocida donde él le entrega uno de sus cuadros así como favoritos a Franco. Entonces esas cosas eran bastante... una contradicción que los surrealistas, más cuando en el 25 los surrealistas dijeron, tenemos que tomar un partido político, se van más para la izquierda, ven la situación de las guerras y de los países y creen que se tienen que politizar. De hecho hacen un periódico. Le Liberté, no, en realidad no lo hicieron ellos. El surrealismo al servicio de la revolución. Ese sí, es previo, sí. Donde están varios surrealistas, Dalí también participa en un momento de... También participan un poco más posteriormente en Le Liberté, un periódico parisino de la Federación Anarquista. También tuvieron cierto coqueteo con el anarquismo. Con Paul Éluard están, si no me equivoco, ahí en Francia. Claro. Una pregunta que te quería hacer, con esto le hemos hablado en otra oportunidad, pero con respecto a los movimientos artísticos y demás, ¿hay una lógica estética? ¿Hay un fundamento ideal, digamos, un fundamento teórico, por decirlo de alguna manera? Ahora, ¿estético también? No. Todos los artistas confluyen, no confluyen en estética, sino su propio derrotero los lleva a ponerse de acuerdo en algo. O es que decimos, nos ponemos de acuerdo en esto y a partir de ahora... lo llevan y van en conjunto trabajando determinados temas. De hecho, dentro del surrealismo, bueno, la persona que más se destaca es Dalí, también porque se va a Estados Unidos, porque hace todo una cosa que después termina más... De hecho, del surrealismo va a salir, que estoy hablando de Estados Unidos, perdón que mezcle así, pero va a salir lo que es el arte pop después, esa cosa de las masas, y Dalí da eso. Dalí tiene como una cosa más cercana a eso de la publicidad, coquetea con todo eso. Cada uno fue manteniendo su propia estética, qué sé yo... Algunos más de lo onírico, Magritte, por ejemplo, tenía una carga más conceptual en su obra. Miró, que también era surrealista. Para Breton, Miró fue el gran surrealista, porque él decía que exploró todo aquello de los sueños, pero de la infancia. Esa cosa de meterse dentro de un niño para poder pintar y expresar a través del arte de la pintura todas aquellas fantasías infantiles, ¿no? Que por ahí era lo más surrealista. Ernst de repente hizo lo que era el frottage, que es el dibujo con determinados materiales así compuestos de superficies rugosas.
Entonces empezó a experimentar por ese lado. Man Ray con el tema de la fotografía. Bueno, a esto quería llegar también, ¿no? Del dadaísmo ellos lo que sacan es esa cosa de la cinematografía, de la fotografía. Todo viene de esa cosa cinematográfica. Sí, Hay una película de Luis Buñuel. De Luis Buñuel. Un perro andaluz. El perro andaluz, Bueno, que de hecho, está con Dalí. El fotomontaje es de alguna manera es una idea dadaísta. Claro, bueno, por eso ellos la toman varias ideas de las que fueron parte de algunos. La construcción de objetos, esa cosa de hacer objetos que son, ponele, sí, que no dicen nada. Me acuerdo que acá que dicen nada y dicen todo, ¿no? Sí. Creo que eran de los palillos así para hacer las milanesas, una cosa rara de la cocina, era un elemento de cocina que Man Ray lo había transformado en una ardilla. Era buenísimo el objeto. Acá hace un par de años estuvo en el Malva una muestra de Dada y surrealismo muy interesante y muy linda, donde podíamos ver. Estaba el mejitorio de Duchamp. Estaba el mejitorio de Duchamp, había varios objetos de Man Ray, fotografías hermosas, fotogramas que hace Man Ray. Bueno, esta cosa del inconsciente, todo lo que guardamos. El derrotero del surrealismo, porque en definitiva como movimiento, como algo unido, dura una determinada cantidad de años, que antes lo iba a decir, pero que debe dejar para el final. Pues digo, se puede pensar que termina el surrealismo por los propios fundamentos del surrealismo, cuando hay diferencias internas entre Breton y aquellos con los que había conformado ese grupo. Sí, se empiezan a dividir. Muchos se terminan yendo por esto que te decía de la causa política. Sí. Breton estimulaba que tenían que estar comprometidos más con el movimiento, con la cuestión política que estaban viviendo. Era un tipo que decía que el movimiento tenía que estar supeditado a un ideal de revolución espiritual que de alguna manera iba a llevar a una revolución material. Claro. Esa cosa ha hecho de que durante toda la historia del surrealismo haya mucha gente que entraba y salía constantemente porque no se bancaban esa bajada de línea que pretendía darle Breton. Llegó hasta finales de la década del 30, creo, si mal no me equivoco, como movimiento compacto, pero después queda el surrealismo como idea, y eso que te decía, que a la década del 50 hay un par de los viejos surrealistas que se acercan al anarquismo, pero como movimiento, como grupo artístico, fueron 10, 15 años. Sí. Bueno, es por esos años, ¿no?, que escribe Breton con el manifiesto con Trotsky, con Rivera. Con Trotsky en el 38. Diego Rivera, Trotsky y Breton. El manifiesto por un arte libre, independiente. Sí. También con esta cosa se termina, más allá de los debates que tenían políticos, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Muchos se empiezan a ir a Estados Unidos, Duchamp, Dalí mismo, termina ahí. ¿Tenés algo para recomendar al respecto? El perro andaluz de Luis Buñuel, y hay más películas, Simón. Vean Buñuel. El ángel exterminador es la que te decía yo el otro día, es una película re loca, está buenísima. Y es muy surrealista. Hoy por hoy yo quiero ver algún cuadro surrealista acá en la Argentina, Capital Federal, se puede ver. Hay algo dando vuelta, yo sé que hay algo de Miró en Bellas Artes, cuadritos chiquititos. Claro, cuadritos chiquititos de Miró. Después hay una vieja así, de las nuevas, perdón, de la nueva escuela, porque estaba pensando que también Lam participó, Wilfredo Lam, el cubano, el chileno, ¿cómo se llama? Bueno, pero que es muy conocido, sí, ahora se me borró el nombre, perdón, que también traen obras acá, hay un itinerante, pero bueno, sí, en el Bellas Artes hay una pequeña obra de Miró. Hay partecitas ahí como para ver algo. ¿Algo para recomendar? ¿Algo más? Libros de Pierre Noville, que es de surrealista, y Breton. Se puede decir la poesía de Aldo Pellegrini. Acá de Aldo Pellegrini. Si se quiere saber algo más del surrealismo acá en Argentina. Muy interesante. Y bueno, a nivel pictórico, es un gran poeta francés también. A nivel pictórico, a mí en particular lo que más me gustan son Magritte y Dalí. Dalí es una locura. A mí lo que más me gusta. ¿Por qué? Bueno, viejo, no era recomendar. Usted si quiere en su casa ir a ver a Magritte, lo va a ver, amigo. Para ir a ver a Magritte. ¿Te gusta Magritte? Bueno, señorita, ¿algo para adelantarnos para la próxima semana? ¿La otra, en realidad? No, todavía no. Jugar con la sorpresa. Juego con la sorpresa, y el que quiera aportar algo, alguna idea. Pensamos, un músico de rock, que a ver, ¿qué puede ser lo más surrealista que se nos ocurre así? Tenemos que abrir el programa y no lo pensamos mucho. Franz Zappa, y te lo digo en español. Mi guitarra quiere matar a tu mamá.